Hola, ¿cómo están? Buenas noches, entre tiempo y espacio a través de nuestro canal YouTube que es KTN y también estamos en Facebook Live a través de nuestra página en el Facebook que es Entre Tiempo y Espacio. Hoy, martes, vamos a hablar de un tema que nos parece central hacerlo, cómo estamos a nivel nacional, a todo nivel. Y hoy nuestro invitado es el doctor Orlando Ceballos, a quien voy a dar la bienvenida. Doctor Orlando. Muchas gracias. ¿Puedo decirte Orlando? Claro que sí. Vale. Muchas gracias, Delfín. Un gusto estar acá en tu canal. A ver, ¿Evo es o no es candidato? ¿Está habilitado o no está habilitado y por qué? Evo está habilitado porque la opinión o la versión del gobierno en el sentido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cerrado las posibilidades de Evo Morales para que pueda ser postulante a las elecciones generales del año 2025, no es así. Esa es una mentira. ¿Es una mentira? O sea, la Corte Internacional no ha dicho lo que el gobierno dice. Así es. ¿Qué ha dicho? En realidad, en la opinión consultiva 2821, que emerge de una solicitud de consulta formulada por la República de Colombia, gira en torno a que si la reelección presidencial indefinida es o no un derecho humano. Esa fue la consulta. Y la Corte Interamericana ha dicho que no es. Y la Corte ha dicho que no es. No es. Pero que además ha dicho de que la prohibición de la reelección presidencial indefinida es compatible con la Convención Americana y que por lo tanto los estados parte pueden incorporar en sus ordenamientos jurídicos. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Si esa es la conclusión de la Corte Interamericana, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué entiende la Corte por reelección presidencial indefinida? Y la Corte, en la opinión consultiva número 38, dice: esta Corte entiende por reelección presidencial indefinida el ejercicio actual del cargo de presidente, ¿no?, por más de 2 periodos consecutivos, ¿no? A ver, son 2 elementos: cargo actual, ¿sí?, y 2 ejercicio del cargo de la presidencia por más de 2 periodos consecutivos. O sea, esa es la condición, ¿no? Y por lo tanto, más adelante, en el párrafo 39, la Corte Interamericana dice: por lo tanto, la Corte únicamente se va a referir a la reelección presidencial indefinida y no así a la reelección discontinua, ¿no? Porque Colombia ha consultado sobre la reelección presidencial de manera continua y no discontinua. Y por lo tanto, la Corte concluye señalando de que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, puede ser prohibido, es compatible la prohibición con la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que no se refiere a la reelección presidencial discontinua, ¿no? Por lo tanto, Evo Morales Ayma, ¿no?, es postulante a las elecciones generales del año 2025 y no está inhabilitado porque además la Corte en el párrafo 148 dice lo siguiente: la prohibición de la reelección presidencial indefinida únicamente afecta a la persona que está ejerciendo actualmente el cargo de la presidencia. ¿Eso dice? Eso dice la Corte Interamericana, ¿no? Por lo tanto, la opinión consultiva ha prohibido la reelección presidencial indefinida, que es el ejercicio del cargo por más de 2 periodos continuos, ¿no? Sin embargo, no ha tratado, no ha desarrollado y no ha resuelto nada respecto a la reelección presidencial
discontinua. Es más, reconoce la Corte Interamericana cuando dice: respecto a la reelección presidencial discontinua, o en general que lo denomina, muchos estados parte de la región lo tienen incorporado en sus ordenamientos jurídicos. Entonces, querido Delfín, por lo tanto, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 2821, no ha prohibido la reelección presidencial indefinida, y esto es compatible con el actual texto del artículo 168 de la Constitución, que por interpretación en sentido contrario te admite la postulación de manera discontinua. Y cierro señalando de que, por lo tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional 1010-2023, ¿no?, ha excedido en su interpretación a la Convención Americana, a la opinión consultiva, y ha excedido los mismos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia constitucional 1010 no es aplicable en Bolivia por lo siguiente, porque la Corte dice en la opinión consultiva, querido Delfín, la prohibición de la reelección presidencial indefinida es una restricción en todos los estados parte al derecho a ser electo, a ese derecho, el derecho a ser electo. Por lo tanto, si eso es así, la restricción a los derechos políticos, en este caso al derecho a ser electo, únicamente los estados parte, ojo, únicamente pueden adoptarlo a través de una ley en el sentido formal y material. Lo dice clarito. O sea, se necesita una ley. Se necesita una ley, y cuando dice ley en sentido formal material, está precisando de que no podemos asumir como bajo el concepto de ley, digamos, una resolución judicial. Dice ley en sentido estricto y material, que en el caso del Estado boliviano sería una ley aprobada de acuerdo a la Constitución por la Asamblea, que es la única forma de limitar derechos. Claro, si no, imagínate, en este país por cualquier cosa podrían restringirte cualquier derecho, y no es así. Es decir, la restricción de derechos únicamente por ley. Entonces, como en el Estado plurinacional no hay eso, la Corte Interamericana no ha prohibido la reelección presidencial discontinua. Esa es la palabra, o sea, la clave es discontinua. Discontinua. Claro, porque si se hubiese dado antes, sí le llegaba si hubiese sido presidente Evo Morales. O sea, cuando estaba de presidente Evo Morales, se hubiese dado esta respuesta, esta resolución, entonces no podía, porque estaba ejerciendo el cargo. Esa es la situación. Ahora, como no estás discontinua, no es presidente, sí puede ser candidato. Y que para que se vaya restringiendo ese derecho, sí se necesitaría una ley explícita, ¿no es cierto?, que diga eso. Eso. ¿No es cierto? Así es. Y que tú dices, se ha excedido el Tribunal Constitucional con la 1010 quebrado 2023 en hacer aquello. Ahora, ¿qué corresponde? Porque también, si vos sabes más que yo, por favor, has sido magistrado del Tribunal Constitucional, no hay recurso ulterior a las resoluciones del Tribunal Constitucional, ¿no es verdad? O sea, que de alguna manera aquí tienes una especie de conflicto, ¿no? Un conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la salida jurídica? Porque al final es de cumplimiento obligatorio lo que dice el Tribunal Constitucional. Lo que ustedes dicen es, en realidad, han interpretado mal y se han ido un poquito más allá porque no corresponde a partir de lo que acabas de decir. ¿Qué se hace? Hay inclusive tres situaciones. La primera, la Convención Americana de Derechos Humanos establece una forma de interpretación de la Convención Americana. O sea, cualquier Estado, para interpretar la Convención y las opiniones consultivas, tiene que regirse
a estas normas de interpretación que establece la Convención Americana. ¿Y qué dice estas normas de interpretación? Por ejemplo, de que la prohibición y restricción de algún derecho no puede ser restringido más allá de lo que la Corte Interamericana ha establecido, ha precisado. Lo que tú estás diciendo, que el Tribunal Constitucional... Claro, no puedes rebasar, ¿no? Porque obviamente si no sería que el Estado parte se ponga por encima de la Corte Interamericana, pues, ¿no? Entonces, y dice, y cuando los Estados parte incurran en la infracción de las normas de interpretación, ese instrumento en el que contiene esa interpretación excedida, la 10-10 en este caso. No, dice la Convención, es nula, ¿no? Es nula de, digamos, de pleno derecho, ¿no? Es totalmente nula. Ya, o sea, para el derecho internacional no se lo conoce. Entonces, pero primera situación. Hay que hacer que la Convención declare nula. Correcto, Delfín. Por lo tanto, la segunda situación que surge emergente de esto es que cualquier ciudadano, en este caso, como no somos parte del gobierno, puede efectuar una consulta de compatibilidad de la sentencia 10-10, ¿no?, respecto a la opinión consultiva. Esta consulta de compatibilidad es a la propia Convención Americana. A la Comisión. A la Comisión Interamericana. Porque los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos de consulta ante la Comisión. Ante la Comisión. Y en cambio los estados ejercen su derecho de consulta ante la Corte. Ya. Sí. Ese es el paso 2. Ese es el paso 2. Tú dijiste que habían 3 escenarios. El tercer escenario es que esta sentencia no sea aplicada por el Tribunal Supremo Electoral, porque la sentencia 10-10 es una sentencia que resuelve una acción de amparo constitucional, ¿no? Porque esa sentencia emerge de una demanda de vulneración del derecho de libertad de opinión que formuló una persona que era postulante a los cargos del órgano judicial, y dijo en la convocatoria: me han vulnerado el derecho a la libertad de expresión y por lo tanto formulo mi amparo. Y ha formulado su amparo y le han concedido tutelas respecto a ese derecho. Y le han aumentado un puntito más, que Evo no va a ser... Claro, en los fundamentos han incorporado a título de que ellos, el Tribunal la Sala Constitucional tiene derecho a efectuar el control de convencionalidad, y llegan a interpretar la opinión consultiva y el artículo 168 de la Constitución. Y mira, querido Delfín, esa atribución evidentemente puede hacer el Tribunal Constitucional, pero únicamente en su sala plena. Es otro elemento. No, o sea, no es en una sala de 2 magistrados. Ya, ¿no? Es solo en sala plena se hace eso. El control de convencionalidad para interpretar una norma de nuestra Constitución únicamente lo puede hacer la sala plena, los 9 magistrados. No como ahora lo ha hecho solo una sala. Solo una sala. Entonces, por lo tanto, estamos ante una sentencia que en sus fundamentos jurídicos no es aplicable, y que más bien lo entendemos como parte del lawfare. Es la guerra, esto es parte de la utilización de los instrumentos y mecanismos judiciales para la anulación política del adversario. Ese es el contexto en el que se inscribe. Tú dices que el gobierno de Luis Arce ha hecho todo esto para dejar fuera a Evo Morales. En síntesis. Ese es el intento. Es el intento. Sí. Ahora bien, está complicado, porque a ver, el tribunal, tú dices, vamos a decir que el Tribunal Supremo Electoral no aplique la 10-10. El Tribunal Supremo puede decirte, no, o sea, este es una sentencia constitucional obligatoria en su aplicación para nosotros. ¿No es verdad?
¿Tarda mucho este tema de la compatibilidad que ustedes pueden pedir acá? Porque también es el tema de tiempos. Por ejemplo, en el caso que tú planteas cómo se diera esto, digamos, el Tribunal Supremo Electoral dice está inhabilitado. Claro, porque hay una sentencia. Nosotros inmediatamente podemos solicitar, de acuerdo a la Convención Americana, una solicitud de imposición de medidas cautelares, que ha ocurrido en otras partes. Eso, pero tienen que esperar que el Tribunal Supremo diga eso, ¿o lo pueden hacer antes? Tendríamos que aguardar, ¿no? Y eso la Comisión lo resuelve con prontitud, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Luis Ignacio Lula da Silva, que sus derechos han sido protegidos precisamente a raíz de una medida cautelar, ¿no? Que emitió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el caso de nuestros estados de la región, la Comisión ha emitido en menos de un mes medidas cautelares para varias personas en varios estados, ¿no? Entonces, con esa medida cautelar se invoca a que los estados puedan garantizar a plenitud el ejercicio del derecho que está intentando ser restringido. Bueno, interesante, de verdad, para que la gente pueda conocer. Entonces, esta es la visión de Evo Morales respecto a el porqué. La palabra es discontinuo. Así es. Continua y discontinua. Así es. Y aquí él no está ejerciendo, Evo Morales, la presidencia, por lo tanto, no le llega a él. Estaría habilitado, ¿no? Y que la sentencia 1010-2023 del Tribunal Constitucional excede aquello y que se va a hacer una consulta de compatibilidad a la Comisión y al Tribunal Supremo Electoral que no sea aplicada en función de lo que se ha dicho. Teniendo en cuenta además que el control de convencionalidad lo tiene que hacer solo la sala plena del Tribunal Constitucional y no una sala. Así es. He resumido bien. Sí. Ahí está, entonces, para ustedes Evo está habilitado. Sí, eso justamente el pasado domingo, yo estuve en su casa en Cochabamba. ¿Con Evo Morales? Con Evo Morales. Ya. Conversamos estos aspectos, porque al día siguiente hubo la reunión de la Dirección Nacional. Y bueno, por todo eso estamos, digamos, tranquilos, estamos trabajando intensamente. Mira, Delfín, una cosa es lo que a este nivel, digamos, de acá arriba, en el contexto urbano, se discute estas cosas, pero lo que está pasando en la base misma, es un fenómeno impresionante. Hace 20 días yo estaba acompañando a Evo en Chuquisaca, hemos pasado por Betanzos. Te lo digo, la palabra me impactó lo que vi en Betanzos. ¿Qué viste? La gran recepción multitudinaria a Evo Morales, y luego nos trasladamos al municipio de Villa Charcas, Chuquisaca, Sudcinti, otra prueba de manifestación de concentraciones multitudinarias. Es decir, en el área rural la gente dice, mira, es nuestro gobierno el actual por respeto. Acá estamos esperando que llegue el momento de las elecciones. Pero también no te olvides que en Padilla ha salido abucheado. Era un ampliado donde han generado un escándalo 4 personas. Esa es la verdad. Claro que lo han presentado, ¿no?, con audios impostados, haciendo ver como que es todo el evento. Ha sido una manipulación en las redes sociales que no responde a la realidad. Yo creo que estamos ante una crisis muy profunda del actual gobierno que va cayéndose en pedazos. Además, nuestro análisis político, querido Delfín, Evo no lo van a inhabilitar ni van a proscribir al MAS, porque este gobierno se va cayendo a pedazos. Yo inclusive me atrevo a señalar de que está en duda de que concluya su mandato Luis Arce, no porque lo vayan a sacar, sino por la crisis que está generando, la crisis económica, la desesperación que está generando un gobierno que ha perdido absolutamente el control del gobierno del Estado,
del manejo de la economía, y ya no puede garantizar con un liderazgo fuerte de que la gestión pública se enmarque, digamos, a los principios de ética y de moralidad que establece la Constitución. Ahora, a propósito, yo quiero hablar de esto, lo que tú has dicho, que hay una desvalorización de muchas cosas, ¿no es verdad? Y ahí ustedes, ¿qué análisis hacen de que los férreos defensores de Evo antes, ahora son los férreos defensores, y me quiero centrar en Sucre, no sé cómo andará, no sé qué pasará en Santa Cruz, La Paz, en Sucre. En Sucre vemos personas, grandes defensores, y ahora son los grandes detractores. ¿Cómo ven? ¿Qué analizan ustedes? En las lógicas del ejercicio del poder, ¿no? Podríamos decir, normal o parte del fenómeno que en torno al liderazgo se construyan, ¿no? se organicen determinados grupos, en el buen término burocrático, técnico-burocráticos y políticos, que coadyuvan al desenvolvimiento de ese liderazgo, ¿no? Eso es normal, eso lo vemos, es parte del fenómeno del ejercicio del poder, ¿no? Sin embargo, ¿no? En estos procesos son siempre dialécticos, ¿no? Que siempre van cambiando y van cambiando en la medida en que la realidad va imponiendo nuevas condiciones. Hoy yo puedo decir con seguridad de que Evo Morales está protagonizando la emergencia de un liderazgo, ¿no? Que tiene otros puntos de partida como tal, ¿no? Y que por lo tanto esta otra incursión de Evo Morales en la política boliviana, ¿no? Ha tenido como condición, ¿no? Dejar esos anteriores grupos técnico-burocrático-políticos que estaban en torno podremos decir, a la primera etapa del liderazgo de Evo Morales, ¿no? Y por lo tanto hoy Evo está construyendo nuevos grupos, ¿no? De entorno en el país, ¿no? Básicamente centrados en, en la incorporación, ¿no? A la política de compañeros que no han estado antes en primera fila, sino han estado, en otro tipo de responsabilidad o tareas, o únicamente observando, ¿no? Entonces, hay un nuevo entorno. Exacto. Hay un nuevo entorno. Exacto. Hay un nuevo entorno. El alcalde fue elegido por el MAS y, bueno, quise hacer siempre esta pregunta, te la voy a hacer. ¿Evo le dio el respaldo a Enrique Leaño? ¿Fueron las organizaciones sociales, la jefatura departamental, la municipal? ¿Cómo fue el proceso? Era una coyuntura muy especial, donde algunos distritos municipales del instrumento hicieron la propuesta de algunos nombres, y entre ellos, se definió por ese nombre, ¿no? Pero nunca fue una cuestión de consenso, tuvo sus resistencias y sus observaciones. Pero al final Evo Morales tomaba las decisiones de alguna manera. Sí, claro que sí. Le alzó el dedo, no le bajó el dedo. Así es, ¿no? Sí. En última instancia dijo, mira, si esta es la decisión de ustedes, adelante, vamos, y estos son los candidatos. Enrique Leaño y Juan Carlos León. Ahora bien, ¿se dio la vuelta Enrique Leaño o no? ¿Cómo analizas el tema? A ver, porque, sí. ¿Qué pasó? Pero aquí, perdón, voy a entrar a otra pregunta, incluso hasta personal. Tú estabas como secretario general acompañando a Enrique Leaño.
Pero ahí creo que ha habido una primera ruptura, porque creo que tú acompañaste a Evo en una actividad, no sé qué, pero al final creo que ahí se rompió. O sea, dijeron, creo yo, me imagino, no sé qué ha dicho el alcalde, no, él es del lado de Evo, entonces fuera. ¿Así fue? Sí, bueno, mira, a ver, eso ocurrió el año 2022. Tanto ya, no, 23. 23. Junio. Llegó Evo Morales a ser proclamado como candidato y los organizadores, la dirección municipal, solicita el auditorio de la Villa Bolivariana, solicita, hace el trámite, cumple y se le otorga el ambiente para hacer este acto político. Y a mí se me encarga personalmente, porque se me convoca al despacho del alcalde y me dice, te encargas de coordinar con los concejales Rudy y Goya la llegada de nuestro jefe, términos. ¿Quién dijo eso, el alcalde? Claro que sí. O sea, el alcalde te llamó a su oficina, tú coordinas junto a los concejales el acto. Te encargas de todo, hay que apoyar y preparar, podemos conseguir los recursos para hacerle una atención, un almuerzo, te encargas de hacerlo sentir bien. Él te dijo eso. Claro, yo inclusive día antes... O sea, que no es que no conocía. No, noche antes, porque el acto fue un día viernes, jueves en la noche, yo le llamo al alcalde y le digo, alcalde, ya está todo, va a haber esto, Evo va a llegar a mi oficina por la hora, directamente de su viaje, va a desayunar en mi oficina, ¿no?, con algunos compañeros, luego bajamos al teatro y bueno, y vamos a llevar adelante el acto. ¿Qué dijo el alcalde? Perfecto, trátamelo bien a mi presidente del Movimiento al Socialismo, qué bien, y etcétera, salúdamelo. Yo por una cuestión de trabajo, no sé, tenía que estar en algún distrito, no voy a poder estar. Un saludo, un abrazo al compañero. ¿Y los otros dos concejales estaban ahí? Claro. O sea, Sandy y Yolanda Barrios también. No, ellos no. Rudy y Goya, ¿no? Ah, ya. ¿Pero por qué no estaban los dos candidatos? Seguramente ya era parte, porque ya estábamos viviendo ese proceso de... O sea, ya. Sí. Ya estaban ahí con reparos. Sí. Bueno, llega Evo, en mi oficina le invito una lagüita, tomamos un poco de api y se me hace convocar con los guardias municipales, urgente arriba. ¿Al despacho del alcalde? Sí, yo ya sabía. ¿Qué sabía? Yo ya me imaginaba de que de Palacio de La Paz les llamaron y les dijeron, nos hemos enterado de esto y suspendan. Yo les hice caso. Cada 5 minutos entraba un guardia para decirme en la oreja, le están llamando. ¿Y tú dijiste no? No. Ya. Ya en el pasillo me encuentro con uno de sus asesores y me dice... ¿Qué asesor era, perdón? El Robo Salinas. Y me dice... ¿Robo? Y me dice, suspendes... Robo Salinas. ¿Robo Salinas te ha dicho eso? Sí. ¿Por qué? Y suspende, bueno, ese es su apodo. Y suspende... ¿Y ese Robo Salinas su apodo también al interior de ustedes, así? Sí, claro que sí. Y me dice, se suspende este acto, órdenes de arriba. O sea, de arriba, no del alcalde, arriba presidente. Alcalde y ministro de gobierno. Ministro de gobierno, ya. Y yo le digo, ¿y qué más? ¿No? Se suspende y no hay acto y no hablas en el acto, me dice. Muy bien, ¿qué más? Eso es, perfecto, nada más. Vuelvo, entramos con Evo al acto y yo pedí expresamente que me den la palabra para dar la bienvenida al hermano Evo Morales y así fue. El resultado de eso, no. ¿Evo sabía de esto, no? No. O sea, tú no le dijiste, mira, eso está pasando, no, nada. No.
En algún momento sí, seguramente. Después se enteró, él me llamó, bueno, conversamos casi 2 veces a la semana, estamos en permanente contacto. Es interesante esta historia. A ver, se lleva adelante el acto viernes, has dicho, ¿no? Viernes. Había un fin de semana y hasta el lunes, antes que encuentres al alcalde, seguramente. Sí. ¿O te llamaron antes, después del evento? A ver, ¿qué pasó? Me hacían subir a despacho y yo sabía que era para decirme, mira, hemos decidido prescindir de los servicios. O sea, ¿ese mismo día fue? A la semana siguiente. A la semana siguiente. Yo subía y nadie se atrevía a decirme. Y me quedaba sentado ahí y alcalde, me has hecho llamar. Ah, sí, hermano, sí, mañana. No, mañana otra vez. Me hiciste llamar. Ah, bueno, sí, hay una cosa que debo hablar. A ver, otro rato. No se animaba. Bueno, que hasta llegó, creo, el día jueves y yo le llamé en la mañana. Una semana después. Le dije, alcalde, si tienes que decirme algo, dímelo, no tengas pena. Yo sabía que así como he entrado, también voy a salir. Y sé que a raíz del problema de la visita del Evo, que tú tenías toda la información y tú diste las tareas, te han ordenado el ministro de Gobierno y Marianela Prada que me votes. Pero hazlo, no tengas pena. No, yo no estoy acá. En serio, hermano, sí, bueno. Y así fue. Y aquí estamos. Bueno, esto es parte de este proceso, digamos, de empoderamiento que tiene Luis Arce en el gobierno cuando fue alumno de tercera categoría en la estructura de Evo Morales, ¿no? Otra vez ya ahora, en el gobierno. Has dicho Robo Salinas. ¿Cómo evalúas, y ahora sabemos algunas denuncias de corrupción, y cuando digo algunas son muchas, creo ya, no solo algunas, ¿no? Va llegando a ser muchas y todavía hay otras tantas que por ahí uno se va enterando. Pero a ver, ¿cómo evalúas tú al alcalde después de esto? A ver, ¿qué es arcismo en Bolivia? Es ejercicio mediocre, prebendal y corrupto de la política. Eso significa arcismo en Bolivia. ¿Le estás diciendo al alcalde que también es mediocre, prebendal y corrupto? Quiero decir esto como punto de partida para, por lo tanto, entender de qué estamos viviendo en todo el país, en todas las entidades públicas, ¿no? Un periodo muy, podríamos decir, muy delicado, ¿no? Donde la política, ¿no?, se concibe como un medio para acumular riqueza para el enriquecimiento ilícito. Mira, nosotros tenemos siempre la concepción de que la política, obviamente, la política no es un fin en sí mismo, la política es un medio, ¿no? Como Evo Morales dice, la política es la ciencia para servir, ¿no? Y la política es el medio que te permite no solamente diseñar Estado, construir sociedad o definir un modelo de economía, ¿no? La política es el medio a través del cual vas a resolver, utilizando los instrumentos de la gestión pública, los problemas grandes, medianos y pequeños de la gente. Yeah. Esa es la concepción, digamos, correcta de la política. Pero sin embargo en Bolivia hemos ingresado a un ejercicio distorsionado de la política. Hoy quienes ejercen política en el gobierno departamental de Chuquisaca y en el municipio de Sucre, están asumiendo de que la política es el medio para enriquecerse ilícitamente, para resolver los problemas económicos, para llenarse los bolsillos de plata, y que ojalá no tendría que afectarnos a nosotros, pero cuando le ponen sobreprecio a cada uno de los bienes que adquieren, ¿no? ¿Eso está pasando en la alcaldía y la gobernación? Claro que sí. Ese sobreprecio, ¿no?,
lo tienes que pagar tú, lo tiene que pagar nuestros todos, hijos, sí. Todos, ¿no? Porque lo que costaba, ¿no? Te pongo un ejemplo, lo que costaba 100 bolivianos, ¿no? Han comprado intencionalmente con 200 bolivianos. Y por lo tanto, esos 200 bolivianos los tenemos que pagar nosotros. Y esos 100 bolivianos que va a sus bolsillos, a enriquecerlos, ¿no? Es nuestra plata. Por lo tanto, dicho eso, yo quiero con toda responsabilidad sostener y afirmar de que en el caso del municipio, en el caso del alcalde, estamos frente a una gestión municipal la más corrupta que ha podido tener esta ciudad. Por lo tanto, estamos ante el alcalde más corrupto que ha conocido la historia de esta ciudad. ¿Qué te permite decir eso? Como que el más, o sea, no estoy diciendo que no haya corrupción, pero que sea el más corrupto. Varias cosas. A ver. Primero, de que allá se ha instalado un grupo mafioso, ¿no? Que utiliza venalmente a mandos intermedios, ¿no? Bajo chantajes y presión para dirigir licitaciones y adjudicaciones, ¿no? Resulta que la norma te obliga a hacer 3 procesos de licitación. Sí, ¿no? Antes de hacerlo de manera directa. Y se provoca exprofesamente las declaratorias de desierta para llegar a la modalidad de contratación por excepción. Eso es lo normal. Y utilizan precios referenciales arbitraria, ilegal y dolosamente establecidos, ¿no? Porque para determinar un contrato lesivo al Estado, o para determinar enriquecimiento ilícito, o para determinar un sobreprecio en un proceso, siempre, querido Delfín, el punto de partida es cómo determinaron el precio referencial. ¿Ya? Y la norma te establece un parámetro para que el cálculo no sea sujeto a la arbitrariedad, ¿no? Que permita, digamos, decisiones nada transparentes. Inclusive... ¿Eso está pasando ahora? O sea, claro, inclusive... Digamos, lo que has dicho, el precio referencial de esto es 100 y ellos en el precio referencial... le ponen 200, ¿no? Inclusive para adquirir bienes tienes un parámetro, ¿no? Gubernamental, una base de datos donde te dicen estos son los precios en el mercado de estos bienes. Y tú te tomas como referencia aquello. Estás obligado a tomar como referencia aquello porque hay un decreto supremo al respecto, ¿no? Ellos se pasan por el foro. Entonces, en el caso de la compra de la maquinaria, ¿cómo han establecido el precio referencial? ¿No? Teniendo una lista de proponentes amplia, han solicitado a 3 empresas que hagan llegar sus propuestas de precio de estos equipos precisados. Y las 3 empresas han presentado. Y únicamente han tomado en cuenta los precios de la empresa Punto Mac. Y la empresa Punto Mac les dice, esta motoniveladora, esta retroexcavadora... Tiene tal costo. Tiene tal costo. Y no los han, solamente para cumplir el requisito, les han invitado a las otras. Y ni siquiera ¿no? Han hecho un promedio de los precios. Ni siquiera, no. Los han tomado estas y punto. Y estos precios de la empresa Punto Mac ya eran acordadas. Es decir, yo te voy a invitar. Y tú me mandas con ese precio. Claro, porque esta tu retroexcavadora, ¿a cuánto estás vendiendo? Por decir, a 1.500.000. Ya, tú lo vas a poner 2.500.000. Sí, así han hecho.
Yo me quedo con el 1.000.000 y te doy tu 1.500.000, ¿así? Claro, porque en eso consiste el sobreprecio. ¿Cómo determinas, pero eso es lo que tú estás diciendo? ¿Cómo demuestras? Vamos a ir por partes. Entonces, has recibido y han puesto de manera arbitraria, ¿no? Arbitraria, ilegal, fuera de las normas, ¿no? Dolosamente, con la intención exprofesa de hacer eso, de ocasionar daño económico, premeditadamente, porque tenían ya tratos con Punto Mac, ¿no? No, pero esas cosas, ¿no? ¿Cómo sí, determinas los ¿no? Luego, resulta que, y con estos precios hacen la primera licitación, ¿sí? Hacen la primera licitación y publican en el SICOES. Termina la primera licitación y con esos precios adjudican a la empresa Punto Mac, ¿no? Y adjudicada, de acuerdo al procedimiento, remiten al Consejo Municipal, ¿no? Para que el Consejo revise y autorice. Y le envían ya con contrato hecho ya, ¿no? ¿Qué hace el Consejo? Revisa. Me prohibieron denuncias. Y entre las 20 observaciones, una de ellas es el precio referencial. Y le dice al alcalde, observamos tu precio referencial. Está mal hecho, y con lujo de detalle le dice, está mal hecho por esto. Porque han definido solo en base a la propuesta de Punto Mac y no respecto a las otras. ¿No? Es decir, por lo tanto, aquí hay un daño. Y le dicen además, ¿y sabes qué? Esta misma empresa, en este año, a otro municipio de Sucre, ha vendido el mismo equipo a 1.500.000. A 1.500.000. Pero, no a 2.500.000. Pero aquí está la factura, le dicen. Y es más, le dice, ¿acaso no te has fijado en la experiencia acreditada por esa empresa, lo que te ha presentado? Y en esos documentos están las ventas últimas que ha hecho esta empresa en otro municipio este año. ¿Y cómo es que te está vendiendo a 2.500.000 lo que él ha vendido en 1.500.000? Le dicen así. Y por lo tanto esto no se queda así, le dicen. Y vas a procesar a estos funcionarios. Les vas a iniciar proceso administrativo. Porque han intentado ocasionar daño al gobierno municipal. Nada de eso ha habido. Vuelve al Ejecutivo. Y el Ejecutivo dice y el Ejecutivo no hace absolutamente nada y lo anula. Todo lo anula. ¿Sí? Y van a la segunda licitación. Ojo, anulan, no es que queda desierto. Anulan. Por lo tanto, en la práctica no hubo nada. Anulan. La segunda viene. O sea, y van a la segunda licitación. Sería la primera. Van a la segunda licitación. Utilizando exactamente los mismos precios. Ni un peso más, ni un peso menos. Exactamente los mismos precios. Otra vez. Va al Consejo otra vez. Y pese a que el Consejo le dice, oye, esto está mal, es ilegal, vas a procesarlos, estamos rechazándote por todos estos aspectos. Y concluye la segunda licitación y otra vez lo adjudican a Punto Mac con los mismos precios. Insisten en su pretensión. Y va al Consejo por segunda vez. Y el Consejo nuevamente hace revisión. Obvio. Y con otra resolución, ya es la segunda vez que le rechaza. Y le dicen, oye, esto está mal. Proceso y etcétera, etcétera, etcétera. Le devuelven, ¿no? Y lo declaran desierto. Desierto. ¿No? Los declaran desierto. Y hacen la tercera licitación. Y en la tercera licitación nadie se presenta. ¿No? Ni Punto Mac. Se pusieron de acuerdo, voy a sacar la tercera, no se van a presentar, no te presentas y nos vamos a ir a excepción. O sea, directa. Y con los mismos precios, no hay modificación alguna.
Bueno, llegamos ya a la modalidad de contratación por excepción. En las 3 licitaciones es otro el RPC, ¿no? Pero en la excepción, en la modalidad por excepción es el alcalde, ¿no? Por norma. Y ya está metido hasta el cuello el alcalde. Y por lo tanto, invitan a empresas proponentes y utilizan exactamente esos precios referenciales que venían de la primera licitación, arbitraria y legalmente determinados, observados y rechazados por el Consejo Municipal. Y en la contratación por excepción te utilizan exactamente los mismos precios. Mira, ¿no? Te utilizan los mismos precios, ¿no? Y autoriza el inicio y luego adjudica, ¿no? Adjudica y suscribe contratos. Con la Komatsu, ¿no? Con la Punto Mac. ¿Qué es Komatsu? Komatsu. Correcto. Y lo que tú me preguntabas... Ahí está, veo por la foto, mira ahí está. Y lo que tú me preguntabas, ¿y por qué sostienes que acá ha habido intención? No, la maquinaria provista por Punto Mac... La maquinaria provista por Punto Mac, 2 meses antes al inicio del proceso de contratación por excepción, ya estaba en territorio boliviano, en un galpón de Potosí. Y 2 semanas antes a la adjudicación, 2 semanas antes a la... ¿Hay cómo probar eso? Claro, una concejala del municipio de Sucre ha ido a la tranca de Yotala. Creo que se ha visto en las redes. Y le dice que esta es la maquinaria que está llegando, ¿no? Que está llegando, pero además todavía nadie había sido adjudicado, pero ya la maquinaria está ingresando, ya está en territorio boliviano, con las mismas características, y luego ya lo internan a la ciudad de Sucre, y lo llevan a unos garajes, unos galpones de la zona de Lajas. O sea, Punto Mac no había sido adjudicada, pero ya la maquinaria ya estaba acá. No, pero además la maquinaria fue anunciada, me acuerdo, en mayo de no sé qué año, creo que fue del 2023, pues, hace un año. Ya se dijo con fecha, me acuerdo, un martes 27 o 28 de mayo se iba a presentar la maquinaria, ¿sí? Claro. Esa fotografía que estamos viendo ahí. Claro. Pero lo han hecho después de 6 o 8 meses. Ahora, entonces, querido Delfín, ya. En esa operación, el mínimo y con cálculos, ¿no? Hay un daño de sobreprecio. ¿De cuánto? De 3.500.000 bolivianos. Esos 3.500.000, yo quiero decir, querido Delfín, está en 5 o 6 bolsillos de funcionarios del gobierno municipal. ¿Incluye el alcalde? Incluido el alcalde, pues, ¿no? Y ya hemos concluido de toda esta investigación y ya está trasuntada en un memorial de demanda penal. ¿En contra del alcalde? En contra del alcalde, ya veremos después cómo van saltando los gatos, ¿no? Ya. Y eso se va a presentar días más. Con toda la documentación. Con toda la documentación, porque es pública, eso está en el SICOES, ¿no? Entonces se va a presentar. Pero quiero anticiparme algo, querido Delfín. Hemos hecho un intenso trabajo en la elaboración, la preparación de esto, pero el Ministerio Público no lo va a investigar. El Ministerio Público va a salir con su rechazo, no importa. Por constitución política del Estado, los delitos de corrupción que hayan ocasionado daño económico a las entidades públicas o al Estado no prescriben. Así es. El pueblo va a volver al gobierno y nosotros personalmente nos vamos a encargar de que estos entren a la cárcel por corruptos, por aprovecharse de la administración pública, por
robarle a los ciudadanos, por cometer de manera desvergonzada estos actos, por utilizar la política como medio de enriquecimiento, para demostrar a la ciudadanía de que estamos ante la gestión municipal y ante el alcalde más corrupto de la historia de esta ciudad. ¿Qué opinas? O sea, hay cosas que ya son tan complicadas y tan, ¿cómo te digo? Crasas ya, o sea, que te molesta. El chofer del alcalde en campaña, entre 40 y 50 millones, no sé cuánto sea, pero no importa, aunque fuera 1 millón. Mira la cantidad de plata. No sé qué más, o sea, dicen que la corrupción no deja factura, pero deja este tipo de cosas, o sea, ¿qué más claro que el chofer del alcalde en campaña reciba 40, 50 millones de bolivianos en obras? ¿Qué sabes de eso? La corrupción, si bien no deja facturas, pero siempre encuentras los indicios. Te voy a poner un ejemplo muy rapidito de algo que lo podemos conversar más allá. Señor alcalde, este es mi loteamiento, soy propietario de todo esto, estoy haciendo un loteamiento. Urbanización. Y el alcalde le dice, te lo asfalto a la calle, pero me das 2 lotes. Y le dan, y le suscriben, y se registra en derechos reales. ¿A nombre del alcalde? A nombre de 2 de sus familiares. Del alcalde. Pero claro que sí, o sea, no solamente es la maquinaria, no solamente es este caso, ojalá los concejales presenten la denuncia sobre la compra de rayos X Arco en C, que han hecho exactamente el mismo procedimiento de la maquinaria, pero con más desvergüenza, ¿no? Decir, ¿a dónde ya? La empresa ha ofertado un equipo, dice industria italiana, estas características, sus partes, etc. ¿No? En papeles le oferta, ¿no? Y el gobierno municipal lo adjudica con estas características. Y la empresa te presenta un equipo chino. Y la entidad municipal, cuando hace el acta de recepción de bienes, ¿no? Obvia poner lo de la italiana y todo eso. Y ni siquiera las características del chino. Ahora esa máquina china creo que ya está presentando fallas de funcionamiento. ¿Cuánto costó esa máquina, recuerdas? ¿Cuánto le costó al municipio? No sé. Pero es una gran cantidad de millones, creo que estamos hablando de 7, 8 millones de bolivianos, algo así, ¿no? Uh-huh. Y luego se descubre que este aparato chino que está allá, en el mercado cuesta la mitad del precio, ¿no? Mira, o sea, por eso digo de que por eso es que este es el alcalde más corrupto. Debemos defendernos, querido Delfín. Los ciudadanos no nos merecemos esto. La población no se merece esto. Debemos defendernos. Y estamos ejercitando estas acciones para que el pueblo se dé cuenta frente a quién están. Esto que usted ve, querido Delfín, con corbatitas, con saquitos en actos, rodeado de chotitas, etcétera, etcétera. De mujeres. Eso es pantalla, porque detrás de todo eso hay una mafia que le está haciendo mucho daño al municipio de Sucre. Y por esto nosotros, yo quiero decirle, Delfín, estamos dispuestos, y en lo personal dispuesto, a pagar el precio que sea con tal de que la población sepa, ¿no?, qué está ocurriendo, ¿no? Y nos han empezado a atacarnos con todo. A Orlando Ceballos le pueden decir lo que quieran, pero jamás, nunca, jamás nuestro nombre se ha untado con corrupción, porque siempre hemos tenido vergüenza
a la gente. Esa es la gran diferencia. Bueno, terrible, terrible. Nosotros por ahí vamos a entrar a más detalles sobre el tema de los contratos del alcalde, del chofer en campaña. Otro datito. Ustedes sabían que cuando la primera vez se presentó el trámite para los accesos a la terminal, esto fue con financiamiento, o sea, hay una modalidad, ¿no es cierto?, que la empresa puede financiarte la obra, ¿no es verdad? O sea, hicieron un acuerdo y el señor Pozo, el chofer del alcalde, formaba parte de esa sociedad accidental. ¿Sí? Formaba parte. Y lo hicieron tan crasa la situación que primero conforman una empresa accidental en noviembre. En diciembre queda desierta la primera y para la segunda en enero vuelven a invitar a la empresa donde estaba el chofer del alcalde. Pero algo pasó y tuvieron que arreglar el documento. Y el documento no lo arreglaron incorporando algo de lo que hicieron en noviembre. Crearon en marzo otra sociedad accidental, con los mismos componentes, nombres, ¿no?, donde estaba el chofer del alcalde. En términos legales, el alcalde invitó a una empresa en enero que recién se formó en marzo. Así de craso. Y además, el chofer del alcalde prestando plata al municipio, porque eso es. No hay otra. Delfín, lo que acabas de decir, en la compra de Rayos X Arco en C, invitan a el 13 de septiembre, también algo así, le invitan a una empresa, ¿no?, para que presente su propuesta a la adjudicada, y le invitan con nombre y apellido, señores de Meditex, así le invitan, ¿no? Invitamos a usted para que presenten su propuesta. Y Meditex se constituye jurídicamente el 18. Bueno, lo mismo. Por eso, es gracioso. O sea, pero ya. Oye, hasta para hacer las cosas malas hay que hacerlas bien. Y le dicen, y para determinar el precio referencial, le dice, a ver, unidad administrativa, envíe la lista de proponentes. Y envían la lista con 40 proponentes. 40. El 13 de septiembre. Y en el número 40 ya está el nombre de la empresa que recién se constituye el 10. O sea, estos ladrones no tienen límite, ¿no? O sea, cualquier cosa son capaces de hacer. Bueno, en el caso de las empresas que tú estás señalando, querido Delfín, mira, a ver, la Constitución en el artículo 232 dice que son prohibiciones para los servidores públicos actuar cuando se encuentren en conflicto de intereses, ¿no? Dice la Constitución. Luego está, digamos, el Estatuto del Funcionario Público, que establece como prohibiciones actuar en caso de, digamos, de incompatibilidad o conflicto de intereses que pudiera presentarse, ¿no? Y en el caso que tú estás señalando, es perfectamente demostrable que este señor Pozo era el chofer de Enrique Leal. No solamente ¿no te digo, 40, 50 millones de Claro, bolivianos. Claro. Por lo tanto, ahí es claro por los cuales se puede iniciar la investigación. Para llegar a legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, etc. Daño económico al Estado. ¿No? Para llegar a eso, tienes que empezar por tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, porque en este caso ha habido así. Acá, ¿qué es lo que debió haber hecho? Bueno, como se trataba del ex chofer, ¿no es cierto? Sí. Acá tendría que haberse establecido normas éticas, por ejemplo, para declarar la excusa, ¿no? Para establecer parámetros claros, pero no. Para nada. Esa es la cantidad de obras adjudicadas a la mala, pero además, querido Delfín,
son los constructores que a través de alguna persona nos han pedido que hagamos la investigación sobre este caso, y he escuchado un audio donde terceras personas piden plata a nombre de el alcalde para que se adjudiquen obras millonarias en el gobierno municipal. Con todo eso. Va a ir. Bueno, termino. ¿Cómo anda tu relación con Oscar Sandy? Andaban muy peleados, pero ahora Oscar Sandy es del grupo que apoyaba a Evo y después se dio la vuelta. A ver, mira, yo, sin referirme específicamente al caso, ¿qué es lo que puedo decir? Desde que he empezado a atacar con este tipo de denuncias, el gobierno municipal ha empezado a atacarme utilizando a sus funcionarios de comunicación en las redes sociales, recordándome hasta el nombre de mi abuelita, ¿no? Pero nuevamente digo, que lo hagan, ¿no? Nunca mi nombre va a estar relacionado con la corrupción, y cuando hago este tipo de denuncias se contratan algunos personajes que los utilizan como aparapitas, ¿no? Para que me provoquen, para que me ataquen. Están esperando una reacción mía, y para hacer lo que hicieron conmigo en el Tribunal Constitucional, provocar un problema para después llevar a la justicia. Y esta vez no les voy a dar el gusto. Hay muchas cosas que han quedado en el tintero. Ojalá podamos hacer un otro programa. Sí, dependerá de ti, la verdad. Para hacer esta entrevista te he correteado, o sea, tienes que aceptar. Todo lo que estamos señalando, estamos remitiendo al Ministerio Público, que es lo que corresponde. Independientemente de lo que pase en el Ministerio Público, estamos trabajando para que el pueblo retorne al gobierno. Y cuando el pueblo retorne al gobierno, ya lo ha dicho Evo Morales, tenemos que construir un diseño jurídico de sancionar inclusive con 30 años de reclusión casos de corrupción, porque la corrupción afecta a los ciudadanos, perjudica la economía y por lo tanto pone en riesgo el mismo sistema democrático. Yo creo, querido Delfín, lo que ha planteado Evo Morales va a causar, digamos, una especie de tsunami político por el paquete de disposiciones que se está preparando en el gobierno de Evo Morales, tendientes a la lucha contra la corrupción. Y yo estoy seguro que si Evo vuelve al gobierno, vamos a meter a la cárcel a estos corruptos y a sus cómplices. Bueno, pero ahora también, para terminar, tratar de ser equilibrados, vienen las denuncias de ambos lados, ¿no? Luis Arce no lo baja de corrupto a Evo y Evo no lo baja de corrupto a Luis Arce en esta pelea. Pero yo me quedo ahí. Agradecerte una vez más. Nosotros terminamos el programa, ha sido terrible, o sea, el alcalde más corrupto, y con todo lo que tú nos has dicho, con todo lo que está pasando, eso es complicadísimo. Orlando Ceballos está con nosotros, se les agradece a ustedes un montón. Ya sabe, este programa lo puede ver cuando quiera, cuando pueda, completo, por pedazos, en YouTube, en Face, en el TikTok, en todo lado, y hacer llegar también sus comentarios seguramente. Nada más, se les quiere un montón. Chao.